Méteme presión, que no hay poca. No, mirad, bienvenidos al Monasterio de San Pere de Rodes. Yo soy Clara, la guía, que vamos a hacer una visita un poco especial porque hablaremos del monasterio, pero hablaremos sobre todo de vino. Vino en la Edad Media, el vino en los monjes y un hecho que es poco conocido, que es este monasterio como productor de vino en la Edad Media y en época moderna. Mirad, de noticias de este monasterio tenemos desde muy antiguo. En el 878 ya nos aparece el primer escrito que nos habla de unos monjes, una comunidad pequeñita de monjes viviendo en esta montaña. Estos monjes, que no formaban un monasterio independiente, se van a independizar gracias a Tassi, un noble de la comarca que empezará a ir a hablar con los nobles, con los condes de Ampurias, se irá hasta Roma a hablar con el Papa y dará su patrimonio propio a los monjes para dotarlos, digamos, de un monasterio fuerte y potente. Es bonito porque la primera donación que reciben estos monjes son precisamente unos viñedos, en 924. A partir de aquí irán acumulando una extensión muy grande de territorio, más o menos sin exagerar, Lo que podemos ver a nuestro alrededor era de los monjes. 2/3 del Cabo de Creus era dominio directo de los monjes. Después tenían pequeños dominios todo lo largo de los Pirineos, todo lo largo de la costa catalana, hasta llegar a Barcelona. Gracias a todos estos dominios, el monasterio vive una época de esplendor que va desde el siglo XI hasta más o menos mediados del XIV. De esta época tenemos los edificios aquí atrás que forman el núcleo compacto medieval. Mirad, el campanario del siglo XII, la torre de defensa del XIII, detrás están los claustros, abajo tenemos la iglesia. Todo este esplendor medieval se acabará a mediados del XIV con la peste negra en 1348. Habrá también cambios en la sociedad, emergirán, digamos, las ciudades, cada vez la vida en la montaña tendrá menos sentido y el monasterio queda como medio dormido. No dejarán de vivir los monjes aquí, pero no tendrán el esplendor pasado. Esto se acaba en el siglo XVII. En el siglo XVII el monasterio revive, digamos, una segunda época de esplendor y de esta época tenemos los edificios que nos rodean. Es como una anilla de edificios del 1600, 1700. Esto que tenemos aquí, la entrada, formaba parte antes, antiguamente, de las murallas y eran las bodegas precisamente del monasterio. ¿Dónde vais a cenar? El restaurante también. Son dependencias de esta época. Se enriquece gracias al vino. Y para hablar del vino, vamos a decir que no nos asusta la tramuntana y bajaremos a ver el balconcito. ¿Vamos a decirlo o podemos...? Vamos a convencernos. Vale. No puede hacer kilómetros y kilómetros, no vamos a encontrar nada igual. Es un edificio antiquísimo, vamos. Las primeras menciones de la construcción de la iglesia son de los 993, más o menos. Y pensamos que se acabaría en torno al 1030, 1040. Vamos a hablar alrededor del año 1000. Es espectacular por su altura, 16 metros de alto. Esto es excepcional en la época, con esta bóveda de cañón impresionante, sobre todo por el método, digamos, que tienen de sustentar esta bóveda con esta doble columna que se sustenta sobre un podio altísimo, exageradamente alto. Esto en realidad es un método constructivo, digamos, un estilo romano, que viene de finales del Imperio Romano, que aún hoy en día nos estamos preguntando cómo los monjes consiguieron imitar un modelo que venía directamente de Roma, que no encuentra paralelos por ningún lado, ni en 100 kilómetros, digamos, en la redonda. También excepcionales los capiteles, de la poca escultura que se ha conservado in situ. El monasterio estuvo abandonado más de 150 años. Aquí nadie se atrevió a arrancar uno de estos capiteles, a ver quién era el listo que subía aquí arriba a cogerlos, y es muestra una escultura fantástica de influencia del Rosellón, del sur de Francia, con todo lujo de detalles. No parece que estén, digamos, esculpiendo piedra. Es mucho mejor conservados los del lado norte. Fijaros en el detalle, ni una sola ventana en el norte, que es de donde viene la tramuntana. Aquí en las iglesias de l'Empordà normalmente siempre se deja el norte bien tapado. El lado sur, mucho peor conservadas las columnas, entre otras cosas porque esta iglesia la dinamitaron a finales del siglo XIX.
vinieron unos buscatesoros que les dio pereza coger pico y pala y llenaron de dinamita la iglesia. Por suerte la gente de Selva de Mar oyó el estruendo y subieron corriendo como pudieron y pararon, digamos, las explosiones. Pero parte de la iglesia, claro, quedó muy afectada de ello. Vamos a subir al ábside. Una pregunta. Apóstol, aquí iba escondido esto es el reconditorio, las reliquias del monasterio, encima iba al altar, es la parte más sagrada de la iglesia. Fijaos que tenemos un deambulatorio que nos rodea, esto era porque había un flujo de peregrinos que venían a venerar las reliquias que se encontraban aquí dentro. Estando pues en la parte más sagrada de la iglesia, viene bien y vamos a hablar del carácter sagrado que tiene también el vino por el cristianismo, porque no podemos obviar que nuestra cultura es heredera de 2000 años de historia en el que no solamente se ha permitido la bebida, beber vino, sino que además se ha ensalzado el vino como bebida sagrada. Ya nos sale el vino a principios de la Biblia, en el Génesis, con el pasaje del diluvio, que supongo que todos conocéis. La humanidad estaba corrupta, Dios decide castigarla con una lluvia y Noé es el único que se salva haciendo una arca, metiendo los animales y demás. Llueve muchísimo, se inunda toda la tierra y cuando para de llover, las aguas no bajan. Y Noé, empieza a esperar, mira por la arca, la ventana, no ve ningún rastro de tierra y al final decide coger una paloma, hacerla volar, a ver si la paloma es capaz de encontrar tierra. La paloma, al cabo de un tiempo, vuelve con una ramita de olivo en el pico y Noé sabe que ha encontrado tierra. Va a buscar la tierra, baja de la arca y lo primero que hace Noé es plantar una vid en el suelo. El olivo y la vid son altamente simbólicos. El olivo es la paz, Dios ha hecho la paz con los hombres después del diluvio, y la vid es la vida. Entonces, cuando Noé planta la vid, está plantando la vida otra vez en la tierra, porque para los cristianos la vid es vida y el vino es sangre. Y aquí cogemos la Eucaristía, ¿no? El rito principal del cristianismo en el que Jesús, que reproduce los pasos de Jesús en la Santa Cena, que convirtió el vino en su propia sangre. De hecho, el vino en la vida de Jesús ya aparece en el primer milagro que hace en las bodas de Caná, cuando se acaba el agua y María le dice a Jesús, haz algo, y Jesús coge el agua, la bendice, se convierte en vino. Y fijaos qué cadena tan bonita, que cuando Dios bendice el agua se convierte en vino y cuando bendice el vino se convierte en sangre. Entonces estamos hablando de una bebida tremendamente importante, simboliza además la resurrección, tiene muchos símbolos, digamos, asociados. Y no podemos obviar pues, la importancia de esto, de nuestra cultura actual del vino, que viene de todo este trasfondo cristiano y especialmente en este monasterio que estaba dedicado todo ello al culto, al fin y al cabo, de Dios. Nos hemos puesto un poco tremendos. Vamos a rebajar el tono. Iremos a ver el claustro. Entre el quinto y el sexto, digamos más o menos, junto con la decadencia del Imperio Romano. Era un santo muy especial. Él fundó varios monasterios y dejó escrito cómo se debían comportar a los monjes, unas normas de vida tremendamente específicas. Incluso llega a decir lo que tienen que comer, lo que tienen que beber los monjes. Y aquí es donde nos interesa, porque obviamente habla de vino. El capítulo se llama De la medida de la bebida. Ya es una declaración de intenciones, la medida. Él dice que es imposible prohibir el vino a los monjes y de hecho se lamenta, hace toda una lamentación porque dice, pues, ya me gustaría a mí que no bebiesen porque beber ensucia el alma, pero no hay quien se los prohíba a estos monjes jóvenes. Esto lo escribe en el 504 o una cosa así. Dice, no hay quien se los prohíba, por lo tanto, como mínimo vamos a ponerle una medida. La medida que le pone es una émina, que no sé si os suena. Es muy difícil de determinar. De hecho, hoy en día aún no se han puesto de acuerdo de qué es una émina. Más o menos entre 1/4 y 3/4 de litro de vino al día. Fijaros que tampoco...
Es poco, ¿eh? Es incierto. Sí, es poco. Un cuarto, 3/4 de vino tampoco es tanto, porque tenemos que pensar que el vino era la bebida principal en aquellos tiempos, unos tiempos en que no había modo de potabilizar el agua y el añadirle alcohol era la medida, digamos, más eficaz para matar como mínimo los bichos que pudiese llevar. Ya conocéis pues, toda la tradición del arco mediterráneo de beber el vino para, digamos, mitigar la insalubridad del agua, contrarrestada en el norte de Europa, que lo hacían con cerveza. Aquí el vino se mezclaba normalmente con agua, de hecho casi siempre. En esto tenemos un texto muy bueno de Ximenis. Ximenis es un monje franciscano que, a pesar de ser monje franciscano, estuvo en la corte y en los ambientes refinados, hizo una enciclopedia del modo de vivir moral más elevado, y a través de lo que él critica sabemos cómo se comportaba la corte en el 1300. Y una de las cosas que reprocha a los extranjeros es que no mezclen el vino con agua. Dice que esto lo que hace es dar paso a la embriaguez. Y, por ejemplo, narra que es muy fácil ver enseguida a un francés acabado de llegar porque lo verás borracho. Porque el francés, cuando llega, bebe vino como lo bebe en su casa, que es sin mezclarle el agua, y lo primero que hace es pues, subírsele el vino. Ximenis hablaremos más porque es fantástico. Si no lo conocéis, tenéis que ponerlo como lectura obligada porque tiene todo un tratado sobre el vino en el que en realidad lo que hace es criticar las costumbres de sus contemporáneos hacia el vino, pero criticándolas nos enseña todo un manual, digamos, de qué vinos se bebían, cómo los bebían, que es fantástico. Hace 700 años que enseguida se dice. Vamos a subir a ver el claustro de arriba, antes no se nos vaya la piel de aquí. Empiezan los expolios que se agravan a lo largo del siglo XIX. Y retomando un poco el hilo de la filoxera no solamente supuso un cambio drástico en el paisaje, sino que supuso para mucha gente la miseria. ¿Qué hacía esta gente? Intentar venir aquí, coger piezas, venderlas al mejor postor, porque no había tampoco la idea de protección del patrimonio ambiental que tenemos hoy en día. De hecho, esta idea nos ha llegado hace relativamente poco, hasta hace pocos días había mucha gente que de aquí se llevaba cosas. Sin embargo, en los 70, cuando estaban reconstruyendo el claustro en un pozo, encontraron 3 capiteles y los volvieron a poner aquí. Vamos a darle la vuelta al claustro y así de paso los vemos. De Girona. Mirad, estamos en el claustro del siglo XII. Ahora os voy a pedir un esfuerzo de imaginación para imaginar todo el ajetreo que en el siglo XII tuvo que haber en este monasterio. Mover de sitio un claustro no es como mover de sitio el hospital de peregrinos, que más o menos lo pones donde te apetece. Si tú mueves el claustro, tienes que subir necesariamente el refectorio, el dormitorio, la sala capitular, todas las dependencias que van unidas a él. Esto les pasó en el siglo XII. Subieron el claustro y subieron también detrás sala capitular, biblioteca, que era tremendamente importante, había escritorio de iluminación de libros aquí en este monasterio. Subieron el dormitorio, refectorio, cocinas, portería, almacenes, todo lo subieron a una planta, a excepción de la iglesia, por suerte nuestra la dejaron donde estaba. Encima estaban esculpiendo todos estos capiteles, pero es que aún les quedó ganas para subir el campanario. El campanario es de estilo lombardo del siglo XII, imponente, tiene 27 metros de alto y a pesar de no estar muy decorado, es una gran mole, digamos, de piedra. Las cosas les tenían que ir muy bien a los monjes en el siglo XII para poder hacer esta cantidad de obras. Y les iba bien, si recordáis un poco al principio, porque tenían todos estos dominios. Estos dominios les revertían en impuestos, en especies, les llevaban un tanto por ciento de la cosecha. En materia de vinos, muy a nuestro pesar, no hablan de variedades, no los tenemos documentadas. La única que tenemos documentada, y ahora me meto en un berenjenal, Moscatel, en castellano, Moscatel, ¿veis? Perfecto. El Moscatel es la única que nos mencionan los monjes.
porque sistemáticamente la intentan, digamos, potenciar. ¿Qué hacen? Le ponen un impuesto muy bajo, mientras que las otras variedades de vino que no especifican, dicen vino añejo, vino joven, simplemente, las tienen al 12% de impuestos sobre el total de la cosecha, el moscatel solamente a 6%. Y además son los monjes quienes van a buscarlo en los viñedos, mientras que las otras variedades son los productores los que los tienen que llevar. De hecho, en la Edad Media, para facilitar el transporte de toda la uva y demás, el monasterio tenía distintas bodegas repartidas en el territorio. Tenía en la Vall de la Santa Creu, en la costa tenemos documentadas varias, que algún día a ver si tenemos suerte y las encontramos. Todos estos impuestos, el vino, la uva y demás, los gestionaba el monje bodeguero del monasterio. Y de hecho el monje bodeguero de este monasterio fue tan importante que en la documentación aparece como sustituto del abad. Y esto es excepcional y no lo hemos encontrado en ningún otro monasterio. Los monasterios son bastante jerárquicos, a pesar de que dicen que son una familia. Hay el abad, hay el prior, después normalmente viene el camarero. El camarero es el que tiene las llaves de la habitación donde se guarda el dinero, la documentación y demás. En este monasterio la jerarquía cambia y tenemos el abad y el bodeguero. Y normalmente el abad, cuando fallece, el bodeguero lo sustituye y se convierte en abad. Nos habla del monasterio, la importancia del vino, no solamente en época moderna, que esto ya lo conocíamos, hemos visto las bodegas, sabemos el cambio de paisaje, tenemos documentadas la compraventa, digamos, de vino que hace el monasterio. Vemos que ya en la Edad Media es un productor muy potente de vino, y es un poco la línea de investigación que se está tomando últimamente en el monasterio, averiguar un poco más sobre el vino en la Edad Media. Ahora vamos a salir del claustro, subiremos por la escalera de caracol, es muy bien observar las vistas, tenemos Port de la Selva, se ve perfecto, la luz al fondo que va parpadeando es el faro del Cabo de Creus, arriba del todo de la montaña el castillo de San Salvador de Bardera, es el punto más alto del Cabo de Creus, 670 metros de alto sobre el nivel del mar. Y realmente un día, pues, si venís equipados, vale muchísimo la pena subir hasta allá arriba y verlo absolutamente todo. Ahora vais a ir al restaurante, tendréis muy buenos vinos esta noche y me gustaría acabar con Eiximenis, porque Eiximenis nunca falla. Era ese monje franciscano que decía que los franceses no sabían beber vino, no se quedó corto con los franceses, decidió también meterse con los italianos. Y dijo, de los italianos se reía de cómo bebían. Y dice, la traducción la hago a la brava, porque esto es catalán antiguo, pero decía, verás a los italianos que cuando beben, que 3 o 4 veces meten un poco de vino en la copa. Y a esto a Eiximenis ya le fastidia, porque dice, ¿por qué no vais a poder poner toda la copa llena? Tenéis que meter 2 dedos. Y dice, cuando tienen esto, lo primero que hacen es, lo miran por todas partes. Y se ríe y dice, ¿cómo el médico mira la orina del enfermo? Porque en la Edad Media los médicos pobres les tocaba mirar la orina del enfermo a ver qué tenía. Y dice, después cogen la copa y dan 1 o 2 sorbos y empiezan a masticarlo, a hacer ruidos. Y dicen, y esto hacen hasta que se han acabado de beber lo que llevan en la copa. Claro, es fantástico, porque nos creemos todos muy modernos, al menos yo que soy foránea del tema, cuando coges la copa y miras y demás, y esto, 650 años antes, Eiximenis está describiendo lo que es una cata de vino. Así... Eiximenis se ve que no era muy moderno él, ¿no? Eiximenis no le gusta nada, él era de la antigua usanza, méteme la copa llena y... No le llamó Dios por esos caminos, era chino. Era un gran hombre, Mirad, ahora ya sí que acabamos. Muchas gracias por haber venido, de verdad. Espero que tengáis una buena cena, unos buenos vinos y nada, siempre seréis bienvenidos, así que hasta la próxima.